Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias a todos por tomar de su tiempo para llegar aquí en esta noche y recibir estas capacitaciones que las estamos haciendo mensualmente. Todos me oyen, ¿verdad? Sí, muy bien. Las estamos haciendo mensualmente. Creo que es necesario, todo llamado tiene que ser ejercitado, todo llamado debe crecer en el Señor. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti, que te ha sido impartido por medio de la imposición de manos? Así que todo llamado tiene que ser instruido a través de las Escrituras y tiene que ser ejercitado a través de la práctica. Así que todo buen intercesor tiene que afilar su espada a través de las Escrituras, a través de la enseñanza, a través de la oración. Y en la noche de hoy vamos a estar estudiando acerca de las claves para que nuestras oraciones sean contestadas. Usted sabe que toda oración tiene una contestación. Así que a la luz de las Escrituras vamos a estudiar cómo recibir esas contestaciones y qué sucede cuando nosotros no estamos recibiendo la contestación de parte del Señor. ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Será que estamos orando mal? Pues lo vamos a ver a la luz de la palabra. Les voy a invitar a que todos abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este grupo de hermanos que ha llegado aquí a tu casa para escuchar tu voz, escuchar tu instrucción. Te pido en el nombre de Jesús que me uses como vaso, que tú hables, Señor, a nuestros corazones de una manera especial, Padre, y a ti y solo a ti voy a dar toda la gloria y toda la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí hay una palabra clave: acerquémonos pues como confiadamente al trono de la gracia. Todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor los vamos a recibir por la gracia, no porque usted y yo no los merecemos, sino por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Dios nos da eso que nosotros no nos merecemos. Así que todo creyente tiene una invitación real de parte de Dios. ¿Qué hay en un trono? ¿Quién está en un trono? Un rey. Un rey. Así que es una invitación real de parte de Dios para acercarnos a Él confiadamente a través de la gracia del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para problemas. Pero que usted pueda acercarse confiadamente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogidos. Así que todos los días usted se puede acercar confiadamente al trono de Dios, a esa invitación real que el Señor nos ha dado. Para mí, cuando yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, para mí fue algo bien increíble, algo grandioso, el hecho de que yo podía ir diariamente a Dios y que yo podía hablar con Él y Él hablaba conmigo. Así que quería abrir este estudio desde este primer punto
que usted tiene una invitación real de parte de Dios. Es un privilegio. Entre tantas personas alrededor del mundo, ¿okay?, usted tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios y poder aceptar y entrar a esa invitación real. Punto número 1, clave para que nuestras oraciones sean contestadas. Saber que Dios nos oye. Parece algo muy simple, pero en Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, José, ¿nos los puedes dar lectura? Está en el agendado. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Wow. Miren la respuesta de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas, y a veces nosotros mismos, a veces somos bien dados a orar y creer por las peticiones de los demás, pero a veces cuando nosotros estamos en ese lugar estrecho, muchas veces quizás hemos dicho: Señor, es que no me estás escuchando. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Yo he tenido esa experiencia en la que he sentido y he dicho: Señor, es que estás escuchando mi clamor. Pero ahí claramente dice que Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que en muchas ocasiones vamos a estar en ese lugar difícil, en ese lugar en la que usted ha estado orando constantemente y usted como que no ve luz, no ve un rompimiento. A veces va a ser intercesiones a favor de otras personas, pero a veces van a ser sus propias necesidades. Una cosa que yo siempre recomiendo a todo intercesor, y es: antes que usted ore por la necesidad de los otros, ore por las suyas. Y le voy a decir por qué. Esto no es egoísta. Es que cuando nosotros estamos cargados, la Biblia dice: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y cuando usted está cargado, le es difícil ponerse en la brecha por la necesidad de otras personas. Esa es como una persona que va al supermercado y tiene un montón de bolsas y está que no puede. Y usted también tiene un montón de bolsas. ¿Usted va a poder ayudar a esa persona a cargar esas bolsas? No, porque usted está cargado y está cansado. Así que es bien importante que cuando nosotros nos sintamos así, podamos hacer lo que Jesús hizo. Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Jesús fue y es nuestro intercesor, por ejemplo. Así que cuando usted se sienta así, cuando usted enfrente una necesidad, recuerde y confiese que Dios lo escucha cuando usted está orando. Él escucha cuando nosotros le hablamos. Simplemente dígale: Señor, gracias, porque esta oración que hice ayer y la que estoy haciendo hoy, ya tú la has escuchado. Esta petición ya ha llegado delante de tu trono. ¿Cuántos se acuerdan en el libro de Daniel? Que Daniel estaba orando y dice que por ¿cuántos días? 21 días estuvo orando. Y allí el Señor le envió un mensajero, le envió a Miguel, y el Señor le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a inclinar tu rostro y a orar, ya Dios te había escuchado. Así que en la noche de hoy, Dios le quiere hablar a alguien y le quiere decir que Él escucha, que ya Dios ha escuchado tu petición. El hecho de que haya un retraso de acuerdo a nuestro reloj no quiere decir que hay una negación de parte de Dios. Es que cada petición tiene un tiempo de contestación. Dios le está hablando a alguien esta noche. Cada petición tiene un tiempo de contestación. En el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. ¿Por qué
ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Cuando usted no echa su ansiedad sobre Él, usted sigue pensando en el problema. Y eso quiere decir que usted no ha soltado la carga. ¿Okay? Y como intercesores, ¿okay?, usted tiene que aprender no solamente a echar su carga sobre el Señor. ¿Okay? Usted tiene que aprender a soltar las cargas que usted recibe de los demás. Las personas que son llamados a la intercesión, generalmente, amados hermanos, son bien sensibles. Y usted siente mucho el dolor de los demás, usted siente las cargas. Va a haber veces que la persona ni siquiera lo va a verbalizar. Usted pasa por al lado de esa persona y usted siente el dolor, usted siente la prueba que esa persona está pasando. Pero ¿qué pasa cuando usted no es rápido en soltar esas cargas? Usted puede entrar en depresión. ¿Okay? Y eso es algo que los intercesores tenemos que cuidarnos mucho. ¿Okay? De no caer en depresión, porque nosotros no podemos solucionarle los problemas a las personas. ¿Okay? Nosotros simplemente somos mensajeros y nos ponemos en la brecha a favor de otras personas. Así que en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dos requisitos muy importantes. Número uno, cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Van a haber veces que usted está orando, no recibe contestación, no siente esa confianza, no siente esa paz. ¿Cuánto les ha pasado? Que usted ora y usted sigue con esa agonía en su corazón y ya lleva años orando por lo mismo. ¿Ok? Varias cosas. Número uno, ¿okay?, tiene que cerciorarse de que usted está orando la voluntad del Señor. ¿Okay? Hay cosas que usted va a saber desde el punto número uno, que es la voluntad del Señor. ¿Cuántos creen que la salvación de nuestra familia es la voluntad del Señor? Amén. ¿Okay? Creen tú y serán salvos tú y tu casa. Eso no es déjame orar para ver si es la voluntad de Dios que yo ore para ver si mis hijos se salvan. No, it is God's will to save your children, to save your family. Amén. Y si usted siente inquietud, usted está orando la voluntad del Señor, y si usted siente inquietud, ¿okay?, es que usted no está rindiendo la carga al Señor. ¿Okay? Una vez usted le rinde la carga al Señor, usted va a sentir confianza y usted va a sentir paz. Ahora, dos cosas. ¿Okay? La verdad, hay una realidad que usted va a ver enfrente de sus ojos. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen gente, familia que no le sirve al Señor? ¿Okay? Gente por la que usted está orando y no han llegado a los pies del Señor. Y hay una realidad delante de nuestros ojos. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Que esa realidad no debe negar la verdad. La verdad de las Escrituras es que yo en mi casa serviremos a Jehová. Amen. Okay. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Okay. Pero como estamos en este estuche, estamos en esta carta, van a haber cosas, procesos por lo que las personas por las que estamos orando, los seres queridos por los que estamos orando, van a atravesar y nosotros lo vamos a sentir. ¿Cuántos se acuerdan de Lázaro? Okay. La realidad era que Lázaro estaba muerto. ¿Y cuántos días llevaba muerto? 4 días. O sea, estaba ya que apestaba la situación. O sea, que ya ante los humanos no había solución. Cuando Jesús llega a este escenario, dice la Biblia que Jesús lloró, porque sintió el dolor de esta familia. Jesús no sabía que Lázaro iba a resucitar, sí, porque Jesús fue 100% hombre, pero 100% Dios, omnisciente. Ya él sabía que Lázaro
iba a resucitar. Amen. Así que van a haber momentos en que la verdad es que ya hecho está. Ahora va a haber una manifestación en el mundo natural de lo que ya fue hecho en el mundo espiritual. Mientras llega ese momento, usted tiene que aprender a descansar en Dios, a descansar en sus promesas. Y ahí usted va a afirmar su confianza en Dios y va a sentir la paz del Señor. Así que orar la voluntad de Dios y tener la seguridad de que Dios nos oye. Dos puntos muy importantes. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Qué nos dice, José? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá. Así que pida a Dios, el cual la dará en abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida ¿cómo? No. Con fe, Con no dudando. Y quizá esto sea muy elemental para muchos intercesores, pero créame, a veces decimos que lo sabemos, pero a la hora de la práctica no lo practicamos. ¿Okay? Y a veces nosotros declaramos hoy, gracias Señor, porque ya está hecho el milagro, ya esto, ya tú has puesto tu mano, pero el siguiente día con nuestra boca y con nuestras acciones cancelamos lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Y eso es muy importante para nosotros los intercesores. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones que ya llevan años? ¿Y cuántos de ustedes en el momento de la prueba usted se ha desesperado y ha dicho, Señor, pero es que ¿cuándo es que va a suceder esto? Lo admito. Okay. Pero en ese momento tenemos que tomar la posición que tuvo Jesús. Gracias, Señor, Gracias. porque tú me oyes. Y partimos desde este versículo que leímos en Hebreo, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Como hijos de Dios, nosotros tenemos unos privilegios. ¿Cuántos de ustedes siguen la historia de la familia real, de la reina Isabel, que se murió, de los hijos? Nadie. Bueno, yo sí la sigo. Me gusta ver cómo opera el reino. Y si usted se da cuenta, todos los miembros de la familia real tienen privilegios, cercanos, lejanos, pero para tener, ¿no han escuchado la historia del príncipe Harry? Nadie. Está bien, se los voy a contar. ¿Y qué pasa? El príncipe Harry decidió que él ya no quería ser más parte de la familia real y decidió independizarse. Y al independizarse, ¿qué sucede? Le cortaron todos los beneficios. Ya él no puede actuar como un rey, es más, hasta están tratando de lograr que le quiten hasta el título real. Pues usted es un hijo de un rey. Somos real sacerdocio, nación santa. ¿Okay? Y como hijos de Dios, de acuerdo a las Escrituras, nosotros tenemos derecho. ¿Okay? Usted no necesita que Dios está muy ocupado para escuchar sus oraciones. ¿No? El trono de Dios está abierto las 24/7. Y usted puede ir, ¿okay?, al trono de la gracia cada momento, cada segundo que usted tenga una necesidad. Amén. Y Dios es fiel para contestar nuestras oraciones y suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que si usted no ora con fe, usted es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Va para allá, va para acá. Pues así es cuando el cristiano no anda en el espíritu.
¿ok? Sino que es un cristiano almático que se deja llevar por sus emociones, pues su estado de humor va a estar de acuerdo a cómo las personas actúen a su alrededor. ¿Okay? Y como intercesores tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es reflejar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. amén. Todas esas cosas se tienen que manifestar en su vida como intercesor, Así que el punto número 2 es pida con fe. Se me pasó el puntito, el hombre de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona que hoy piensa de una manera y mañana piensa de otra manera. Así que si usted le está pidiendo algo a Dios, no cambie su Amen. confesión de fe. Amen. No cambie su oración. Amén. Va a llegar un momento en donde usted ya lleva orando, pero el Señor le dice, ahora comienza a darme gracias. El Salmo 100 dice, entrar por sus, no puertas, sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Así que cuando ya el Señor le dice a usted, comienza a darle gracias por esto, déjeme decirle que ya usted entró en su tiempo de cumplimiento. Wow. Ya usted entra por sus puertas con acción de gracia. Por sus puertas con acción de gracias. Ok, pida con fe. Ya leímos Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Así que esta porción bíblica nos muestra la importancia de la decisión. Santiago dijo que si el hombre duda, ¿okay?, y no puede decidir ni una cosa ni la otra, es inestable en todos sus caminos y no puede esperar que reciba algo de parte del Señor. Si usted está orando por sus hijos, no los maldiga. Ay, pero mira Dios mío, ya mañana se va a ir para el infierno. Mira, es que este hombre, este joven no cambia, este hombre no cambia. Usted está maldiciendo con su boca, ¿ok? Usted está dudando, no cambie su declaración de fe. No podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo, ¿ok? Porque es importante que nosotros pidamos en fe al Señor. Mateo 17:20, ¿qué nos dice José? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Wow, vamos a desglosar esto. Ok, mire, usted va a entrar tan profundo como usted decida entrar. Okay. Y así es la palabra de Dios, así es la intercesión. Por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, yo iba a traer un grano de mostaza y se me olvidó, pero el grano de mostaza, eso es como un puntito, es como un puntito. Así es la palabra del Señor, así es la palabra del Señor. Cada situación que usted está atravesando, y ya más adelantito voy a estar tocando esto, ¿ok?, tiene una promesa de parte del Señor. Así de poderosa es una palabra, una promesa que el Señor le da a usted, que tiene el poder de mover ese monte. Ese monte representa esa imposibilidad. La Biblia dice que nada hay imposible para el Señor. ¿Cuál es la imposibilidad por la que tú estás orando o estás intercediendo? Pero si tuvieses fe. Así que muchas veces nuestra fe es una fe natural. ¿Okay? Usted sabe que todo ser humano tiene fe. Usted pone el dinero en el banco porque usted tiene fe que el banco le va a cuidar los chavos que usted tiene allí depositados. ¿Okay? Usted tiene fe que usted se monte en el carro y que el carro lo va a llevar de punto A al punto B.
Usted está trabajando y usted tiene fe que al final del mes le van a pagar su cheque por la labor que usted ha hecho. ¿Okay? Esa es la fe natural. Pero hay una fe, que es la fe que habla la palabra del Señor. La Biblia dice que a cada creyente se le ha sido dado una medida de fe. ¿Okay? Ahora, hay personas que tienen el fruto de la fe, que habla Gálatas capítulo 5, pero hay personas que van más allá, tienen el don de fe, el don de fe. Ahora, esa fe tiene que ser perfeccionada. La Biblia dice que nuestra fe será probada como el oro. ¿Cuántos de ustedes han pasado pruebas que usted siente que, Dios mío, yo no sé si yo voy a llegar al otro lado? Usted sabe qué está sucediendo, su fe está siendo probada como el oro. ¿Okay? Así que Dios nos va a dar conforme a nuestra fe. Jesús en muchas ocasiones iba por las aldeas y las personas venían pidiendo misericordia, pidiendo que los sanara, pidiendo que los libertara. ¿Y saben qué les decía Jesús en muchas ocasiones? Conforme a tu fe os sea hecho. ¿Usted sabe qué es la fe? La fe es como esta botella de agua. ¿Okay? Es el recipiente. Es el recipiente que recibe ese contenido, ese milagro. Así que Jesús les respondía, conforme a tu fe, José, te sea hecho. ¿Okay? Así que muchas veces nuestra fe tiene que ser estirada, porque Dios no responde, escúcheme, ¿ok? Dios no responde a las lágrimas ni a las pataletas que nosotros hacemos cuando estamos pasando las pruebas, ¿ok? Dios responde a nuestra fe, ¿okay? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Si Dios respondiera, amados hermanos, con las lágrimas, ¿okay?, alrededor del mundo, pues el mundo sería maravilloso, pero Dios responde a nuestra fe. Es más, hubieron lugares en donde dice la Escritura que Jesús no hizo milagros. No hizo milagros no porque Él no lo pudiera hacer, sino porque no halló fe en ese lugar. No halló fe en ese lugar. Así que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Punto número 3. Lee escrituras que te prometan la respuesta necesitada. Sí. Quería decir acerca de esto de la fe, Sí. que en parte la fe mucha gente la malinterpreta cuando dice si tuvieras fe. Ujú. Hay personas que tienen un carro pero quieren otro mejor. Van y le ponen la mano, carro se caja. Ujú. Esa no es la fe que se pone. Sí, y vamos a hablar, Cosa. yes, muy buena observación, ¿okay? Y todo lo que pidiésemos al Padre conforme a su voluntad, os será hecho. ¿Okay? Y a veces Dios no nos contesta porque no es la voluntad del Señor. Por eso, cuando usted tenga un problema, es más, cuando usted vaya a orar en favor a otras personas, hay un requisito muy importante, no solamente las peticiones suyas, sino las peticiones de los demás, y es buscar en las Escrituras la respuesta necesitada, ¿okay? Esa promesa. ¿Qué nos dice Josué 1:8, José? Josué 1:8. Sí, está ahí en el punto número 3. Mira que te mando, Josué. No, Josué 1:8. Josué 1:8 está allí. Perdón, ese es el 9. I'm sorry very much. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, I'm sorry, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y qué? De noche, De día y de noche meditarás. 24/7. Eso quiere decir, usted se va a ir en oración,
Señor, te presento esta necesidad. ¿Okay? Y el mismo Espíritu Santo le va a mostrar a través de las Escrituras, ¿okay?, la promesa específica para esa necesidad específica. ¿Cómo sé yo que Dios me está hablando, me está dando esa promesa para esa persona? Uno, porque usted va a sentir que los versículos bíblicos como que saltan de la Biblia. Usted va a sentir esa convicción en su interior. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una palabra desde el altar y usted siente que su espíritu brinca literalmente? Usted quiere salir corriendo, usted quiere dar un aleluya y gloria a Dios bien fuerte porque Dios le está hablando directamente. Una vez usted reciba esa promesa, una cosa que les recomiendo a los intercesores, tenga un diario de oración. Tenga un diario de oración. ¿Okay? En ese diario de oración usted va a escribir esas promesas. ¿Okay? Yo a veces escribo hasta en mi Biblia, lo pongo en sticky notes. Si a usted no le gusta escribir, grábelo. ¿Cuántos tienen celular? Casi todos tienen celular. Grábelo en su celular. ¿Ok? Grábelo. Y si no, si usted es old fashioned, it's okay. Todavía hay tapes. Okay. Yeah, there's still tapes. I still have them. Yo no los he botado y todavía tengo mi tape recorder. Okay. Cómprese una chiquitita. Okay, y grabe. Que lo puede escribir uno en una libretita. Ajá. Que escriba el que vamos a escribir. Sí, una libretita. Ajá, puede ser una libretita. Que escriba el texto. El texto. Ahí usted va a escribir el texto que el Señor le da. Mire, por ejemplo, hay algo que yo estoy orando en mi vida personal. Le voy a dar un ejemplo. Ok. Y yo fui la milla extra, yo lo puse hasta en el espejo. Mi esposo lo sabe. Ok. Y lo tengo aquí en mi Biblia. Entonces, cuando yo me levanto, yo medito en estos versículos bíblicos, que es meditar. Meditar es declarar con su boca, es pensar constantemente en esa palabra. Usted sabe qué hace la meditación. La meditación en el Señor desata la revelación de Dios, desata la unción de Dios en su vida. ¿Okay? La meditación trae la llenura del Espíritu, pero no la meditación en los problemas ni en las noticias, la meditación en las Escrituras, en la palabra del Señor. ¿Okay? La Biblia dice que la fe viene, la fe viene, la fe viene. En cualquier área en donde usted sienta que se está debilitando, siempre recuérdese, Hebreos 11, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. En otras palabras, cuando usted medita de día y de noche, su fe se fortalece. ¿Okay? Esta mañana me levanté. ¿Cuántos de ustedes, hay veces que ustedes se levantan y se levantan llorones? Nadie. Ay, nadie. Yo sí. Y a veces uno se levanta melancólico porque uno ve las noticias, ve lo que está pasando aquí, ve lo que está pasando allá y uno empieza... Pero en el instante que me metí en la palabra de Dios, ¿okay?, eso fue como un Red Bull, inmediatamente. La fe viene, la fe entonces se fortalece y usted sigue caminando hasta que llegue el cumplimiento de esa promesa de parte del Señor. ¿Okay? Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, mire, Satanás lo va a tentar a usted, que usted se rinda antes que usted reciba la promesa. Porque a veces, amados hermanos, a veces el enemigo ve más de lo que nosotros podemos ver. Sí, Señor. ¿Sabes por qué? No porque él pueda más que nosotros, sino que cuando nosotros no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nosotros podemos tropezar y podemos abortar la promesa de parte del Señor. Cuando Satanás tenta a Jesús en el desierto para que convirtiera las piedras en pan, Jesús contestó con la palabra y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué?
de la boca de Dios. Luego Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y él le dijo a Jesús que si se postraba y le adoraba, él le daría todos esos reinos. De nuevo Jesús contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y luego Satanás lo llevó a el pináculo del templo y le dijo, échate aquí. Y de nuevo Jesús contesta con la palabra diciendo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 3 al 12 para los que están tomando nota. Si Jesús contestó con la palabra, what is wrong with us? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué sucede? ¿Okay? Que usted tiene que tener suficiente depósito, especialmente si usted es un intercesor y usted ora por otras personas, ¿okay? Y usted está invadiendo el terreno del enemigo, usted va a recibir dardos también, pero usted tiene que tener suficiente depósito para que usted pueda contestarle al enemigo. Usted tiene que levantar el escudo de la fe. ¿Okay? La Biblia dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Okay? Eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 6. Que tomemos el escudo de la fe con el cual nosotros vamos a ¿qué? A apagar los dardos del enemigo. ¿Cómo sé yo que el dardo ha penetrado mi escudo? Por la manera como usted reacciona en medio de la prueba. En los tiempos antiguos, los escudos no es como los escudos que usted ve en los tiempos de ahora. Esos escudos se hacían de un cuero duro. Pero esos escudos eran remojados en agua. Para que cuando el enemigo, y déjeme decirle, esas flechas tenían unas puntas de fuego. Entonces, cuando el enemigo lanzaba las flechas de fuego, como el escudo estaba bien mojado, las flechas no podían penetrar ese escudo. Así nosotros somos como cristianos. Usted tiene que tomar el escudo de la fe. ¿Okay? Nosotros no podemos ser blanditos. Usted tiene que estar firme en las promesas del Señor, firmes en la palabra. Así que cuando usted necesita dirección, escudriñe las Escrituras para ver lo que Dios dice de cualquier situación. Si usted lo escribe, le voy a decir algo. Si usted lo escribe, si usted lo anota, si usted lo graba, ¿okay? ¿Qué va a suceder? Que usted se va a dar cuenta que no está donde estaba cuando usted comenzó a orar. Y cuando venga el cumplimiento, usted va a ver la fidelidad del Señor. Amen. En ese periodo de espera, ¿okay? Desde la promesa hasta el cumplimiento. ¿Okay? Mucha gente trata de orar más allá de lo que su fe puede abarcar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Usted va a pedir conforme a los parámetros bíblicos. ¿Okay? Si hay personas, como dijo el hermano, ¿okay? Ay, si aquel oró y tenía fe y le dio una ven, pues yo le voy a pedir al Señor una BMW. ¿Okay? Yo tengo una fe grande, ¿okay? Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, el Señor sabe, Dios no te va a dar una bendición que tú no puedas manejar. Entonces, si el hermano se gana, ¿okay? Aquel hermano se gana $30 la hora, pero usted se gana $10 la hora. ¿Okay? Entonces, usted se va y se empuja y se compra el BMW y cuando viene a ver, no tiene la plata para usted poder hacer los pagos mensuales y entonces comienza a echarle la culpa a Dios de que, Señor, yo te creí y mira, ahora tengo el BMW y ahora yo no lo puedo pagar. Usted se fue más allá, ¿okay? De lo que la palabra del Señor dice. Por eso es bien importante que usted vaya y busque la promesa de Dios para esa necesidad específica. Esa promesa es como el ancla. El ancla en medio de ese mar, ¿okay? En medio de esas olas, lo va a mantener a usted firme, ¿okay? Y usted va a caminar sobre las aguas como caminó Jesús y como el Señor le permitió al apóstol Pedro. ¿Okay? Así que hay que abrir espacio para que la palabra de Dios tenga lugar de permanencia en nuestros corazones.
corazón. Sí, sí. Este es un punto muy importante. ¿Ok? Y es un punto en donde muchas veces nosotros los intercesores y como creyentes fallamos. ¿Qué nos dice Juan 15:7? Está allí. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. ¿Usted se imagina? Que usted pida todo lo que usted quiera y se os será hecho. Por eso tiene una clausura. Okay. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Okay. Deleitarse, okay, es que usted se regocija, es que usted se compenetra tanto en esa intimidad con Dios que inmediatamente lo que usted va a pedir es lo que Dios desea para usted. ¿Cuántas esposas en determinado momento su esposo le ha dado algo que usted no le ha pedido, pero que usted lo deseaba? Ninguna. Sí, a mí me ha pasado. Sally, ¿te ha pasado? Sí, a few times. Yeah. ¿Sabes por qué? Porque en la relación como pareja, ¿okay?, se conocen tanto. Mi alma te adora, Jesús, que Él sabe lo que a ti te gusta y lo que tú necesitas. Así mismo es con el Señor. Así mismo es con nuestro Padre Celestial. Entonces, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es que esa promesa permanezca en ti. Que esa promesa usted la siga declarando de día y de noche. ¿Okay? Que usted camine en obediencia, porque Dios no bendice la desobediencia. Hay gente que le piden unas cosas al Señor, pero su desobediencia no le dan espacio a la bendición del Señor. Así que es bien importante que esas palabras permanezcan en nosotros hasta que ya en usted no haya espacio para la duda. Así que esta palabra es para cada uno de nosotros como intercesores. Llénate de la palabra del Señor hasta que ya no haya más espacio para la duda, para eso que tú le estás pidiendo al Señor. ¿Okay? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos de ustedes han leído en el Nuevo Testamento que dice que Jesús, muchos, ¿se acuerdan cuando la mujer del flujo de sangre? Okay. Esto que ocurrió en esta mujer causó una revolución, porque dice que después de eso muchos trataban de tocar el borde de su manto y dice que todos eran sanados. Jesús iba a lugares y dice que todos eran sanados. Esa misma manifestación la vimos en el Nuevo Testamento, ¿okay?, en el libro de los Hechos, en donde los apóstoles oraban y todos eran sanados. Les pregunto, ¿es la voluntad de Dios sanarnos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y si hay duda, ¿okay?, vayámonos a las Escrituras. ¿Okay? Hay una promesa de sanidad para nuestras vidas. Escuche bien. Salmo 103:3. ¿Okay? Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Es la voluntad de Dios perdonar nuestros pecados? Sí. Yes. He died for us. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Así que si tu necesidad es una necesidad física, váyase a la Biblia, váyase a esa promesa, subráyelo. Okay. Ahora tenemos una ventaja, que tenemos la Biblia audible gratis. Okay. Usted puede bajar la aplicación, o si usted tiene YouTube, póngalo, escúchalo, medite en eso. Ábrale espacio al milagro del Señor, ¿okay?, haciendo que esa palabra permanezca en usted. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os será hecho. ¿Okay? Marcos, Isaías 53:5 dice:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, si usted lo tiene en su Biblia, subráyelo, fuimos nosotros curados. Amen. You have been healed. Ok. Fíjese que está en pasado. Eso quiere decir que hecho está. ¿Okay? Punto número 4. Pídale a Dios por las cosas que usted necesita. ¿Okay? Mateo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice? No sé. Mateo, ¿qué? Ok, alguien que Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ok. Pedid y se os dará. Ok, hay personas que dicen, no, ya Dios sabe lo que yo necesito. No, la Biblia dice, pedid y se os dará. Y Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Ok. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Como les dije, cada vez que usted tenga una necesidad, sea lo que sea, grande, pequeña, sea financiera, sea de salud, sea de familia, sea de trabajo, váyase a la promesa. Y es donde usted va a ir a buscar. ¿Okay? Y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. ¿Okay? Muy importante. ¿Okay? Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sin embargo, en el capítulo siguiente Él nos dice que le pidamos por nuestras necesidades, ¿okay? Como vemos en los versículos mencionados anteriormente. Punto número 5, crea que recibe. Crea que recibe. ¿Okay? ¿Qué nos dice Marcos? Ya lo habíamos leído, pero vamos a repetirlo. Marcos 11, versículos 23 y 24, no sé. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Subráyalo en su Biblia. Por tanto, lo que dices, lo que diga le será hecho. Se os será hecho. ¿Qué has estado declarando respecto a ese problema? Que te está haciendo dudar. El diablo nos va a pisar los callos para que declaremos lo contrario cuando vemos la realidad y no declaramos la verdad. That's right. ¿Cuál es la verdad que Dios declara acerca de tu situación? De tu salud, de tu familia, de tus hijos, de tu ministerio. ¿Cuál es esa verdad? ¿Okay? ¿Cuál es ese monte? Yes. Perdone, que le interrumpa, pero esto que dice, lo que diga que será hecho, trabaja en lo positivo y en lo negativo. Es correcto. Así tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, porque es palabra que se cubre. Así mismo. That's right. ¿Estás enfermo? Síntomas. En el nombre de Jesús, declaro que todo síntoma desaparece en mi cuerpo, porque por las llagas de Jesús ya yo fui sanada. Y ordeno a este monte que se mueva en el nombre poderoso de Jesús. ¿Okay? Sus hijos no le están sirviendo al Señor. Rebeldía en el nombre de Jesús. ¿Okay? Te reprendo y te echo fuera de la vida de mis hijos, de la vida de mis familiares. Y ordeno a este monte moverse de incredulidad, de todo aquello que no les está permitiendo llegar a los pies de Jesús. Amén. Lo que dices, lo que digas, te será hecho. Usted no sabe cuántas veces el Espíritu Santo me ha traído a mí bajo convicción. ¿Okay? Cuando en el momento en que estamos en una situación difícil, ¿okay? Declaramos algo que no se alinea a lo que Dios nos ha prometido en la palabra. ¿Okay? Y en ese momento tenemos que ser rápidos cuando el Espíritu trae convicción en arrepentirnos. Señor, perdóname esta palabra que declaré por mis labios, yo la cancelo en el nombre de Jesús y sigo creyendo las promesas que tú has declarado en esta situación específica. ¿Okay? En la Biblia amplificada dice así,
en cuanto al versículo 24. Cuando ores, cree y ten confianza de que se te concedió y tendrás. Tienes que creer que lo tienes antes que lo recibas. Tienes que creer antes que lo recibas. Por eso es que es bien importante que usted, esa promesa, usted la medita para que usted haga en su corazón lugar de permanencia a esa palabra en específico. Porque cuando esa palabra permanece en su vida, ¿okay? Su fe va a ser perfeccionada hasta el punto que usted no va a tener ni una onza de duda que le será hecho. ¿Cuántos de ustedes cuando sus hijos estaban pequeños, ¿okay? y le pedían algo, eso era como un chinche? Mamá, cómprame esto. Mamá. Ninguno de ustedes tuvo hijos así. ¿Okay? Y en el momento que usted le decía, sí, hijo, te lo voy a comprar, eso se quedaba tranquilo porque sabía que mamá y papá se lo iba a comprar. ¿Cuánto no más el Padre Celestial? Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando la verdad sensorial conocedora contradice la verdad revelada, ¿cuál es la verdad sensorial conocedora? Lo que usted está viendo enfrente de usted, ¿okay? La realidad. Ahora, cuando contradice la verdad o la palabra de Dios, entonces empieza a caminar de acuerdo con la verdad revelada. Camino de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Okay? Aquello que está en el mundo espiritual es hecho real en el mundo natural a través de la fe. Lo que está en el mundo espiritual, ¿okay? es hecho en el mundo natural a través de la fe. ¿Okay? La fe lo arrebata y crea su realidad en nuestras vidas. Por tanto, cuando nosotros oramos, acabando de predicar, cuando él salía después del culto, comenzó a sudar frío. Y este aire frío le entró en la cara y cuando vino a ver, la garganta le empezó a doler y perdió totalmente su voz. Él comenzó a preocuparse porque tenía que predicar otra vez y pues se le había ido la voz completamente. Pero él llegó y comenzó a meditar y a leer las escrituras con respecto a la sanidad. Y con la Biblia abierta delante de él, y oró en silencio y dijo: Señor, tu palabra me dice que ya yo estoy sanado. Si él le preguntara a su cuerpo si estaba sano, ¿qué le iba a decir el cuerpo? ¿Cuántos de ustedes se levantan y uno se levanta como oxidado? A nadie le pasa eso. Ay, Dios mío, solamente yo. Que a usted le duele hasta el pelo, ¿ok? Y si usted le pregunta al cuerpo, ¿está sano? ¿Qué le va a contestar el cuerpo? No. El cuerpo le va a decir: ya tú no tienes 20 años, ¿okay? Ya no tienes las mismas fuerzas. El cuerpo, ¿okay? le va a decir a usted que no, ¿okay? Pero ¿qué pasa? Las escrituras dicen, ¿okay? Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. ¿Okay? Así que, si yo declaro, escúcheme con atención, esto es bien importante, esto es una revelación que usted va a recibir, que está en la palabra, pero no la había visto. Si yo declaro algo contrario a lo que dice la verdad, ¿qué es? Mentira. No, díganlo duro porque no lo escucho. Una mentira. Es mentira, pero no los escucho bien. Si yo digo algo contrario a lo que dice la verdad de la palabra, ¿qué es? Mentira. No, lo están diciendo muy flojito. Mentira. Mentira. Más duro. Mentira. Muy bien. Ok. Así que la palabra del Señor dice que por las llagas de Jesús ya él fue sanado. Y si él dice algo contrario a lo que dice la palabra, ¿es qué? Mentira. Ok, muy bien. Así que entonces él se fue a predicar y no podía hablar. Y se paró y dijo: hermano, yo quiero testificar. Estoy sano. Estoy sano. Y la gente comenzó a burlarse y a reírse.
porque estaban viendo la realidad por encima de la verdad. Y entonces él le dijo, yo solamente quiero testificar, vamos a alabar a Dios, y el milagro, y ya fue hecho. Y la gente siguió riéndose y burlándose, pero cuando vieron que él estaba hablando en serio, ellos comenzaron a adorar y adorar. Y él comenzó a adorar hasta que la garganta le hizo ¡pluc! Y Dios lo sanó. Amén. Wow. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo revelación? Amen. Yes. So, ¿cuál es la verdad que Dios dice acerca de tu situación? Okay. ¿Y qué es lo que tú estás declarando? Para ellos, lo que él estaba haciendo era algo que no tenía lógica, no es normal. Okay. Usted no fue llamado a vivir en lo normal, sino a vivir una vida que es sobrenatural. Usted está en este mundo, pero usted no es de este mundo. Amén. Oh, Jesus. Y nosotros hemos sido llamados a llamar las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Señor. Aquí. Así que él se paró, predicó su sermón, porque aquella noche la congregación dio una ilustración de fe en acción. Sí, Señor. Así que si tú quieres ver todas tus oraciones contestadas, tienes que aprender a vivir una fe en acción. ¿Okay? Y a declarar la verdad de la palabra del Señor. Al yo prepararme, eso me ministró y me habló a mí. ¿Okay? El que usted... El hecho de que usted no ha visto la manifestación física, ¿okay?, y usted esté declarando que ya usted está sano, usted no está mintiendo. Amén. La Biblia dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie va al Padre sino por el Hijo. Okay. El Dios que usted y yo le servimos opera, okay, en un ámbito, en el ámbito de lo sobrenatural. Okay. Cuando Jesús, okay, muere por usted y por mí, Jesús abrió esa puerta. Aleluya. Para que usted pueda pasar de lo natural a vivir una vida sobrenatural, a tener una vida de oración sobrenatural. Hay mucha gente que ora, los musulmanes oran, los budistas oran, los brujos oran, los hechiceros oran. ¿Okay? ¿Qué más? Todas estas, los hindú oran, todas estas religiones falsas oran. Pero ¿sabes qué? Ninguno de sus dioses murió en la cruz. Ninguno de sus dioses puede hacer lo que mi Dios puede hacer. Así que cuando usted llega a los pies de Jesús, usted deja de vivir en lo natural para usted vivir una vida que es sobrenatural. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. ¿Cuál poder está actuando en tu vida? ¿El poder de la fe o el poder de la duda? Como hablaba nuestro hermano Jesús. Punto número 6, okay, y muy importante, okay. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, okay, usted no va a poder tener una vida de oración efectiva. Usted no va a recibir contestación a sus peticiones. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce aún lo más profundo de Dios. Imagínense ustedes tener esa guía, ¿okay?, que lo pueda guiar a usted a conocer los misterios del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Cuántos se acuerdan de esa porción bíblica? Amen. Así que el Espíritu Santo es su tutor en lo que respecta al mundo invisible. ¿Okay? Él es ese maestro. Segunda de Corintios 4:18, ¿qué nos dice José? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Wow. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. ¿Ok? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Así que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted en esa petición que usted está presentando delante del Señor, a que usted vea las cosas que no se ven. En una ocasión tenía yo una amiga que me estaba visitando, y en eso que me estaba visitando mi amiga, y puedo decirlo porque salió en las noticias, y su hija pues tenía una condición, le recetaron unas pastillas, que las pastillas la hacían ilusionar. ¿Lo estoy diciendo bien? Ilusionar. Y entonces, la larga historia corta es que ella se puso pues un poco agresiva, llamaron a la policía y ella cogió el rifle que tenía el esposo, ¿ok? Iba a disparar para afuera. Y cuando mi amiga ve eso en la televisión, imagínense cómo se sintió. Pero mi amiga era una intercesora, ¿sí? Y hay momentos, hay varias formas como usted recibe contestación de parte del Señor, ¿okay? Número 1, en el nombre de Jesús, ¿okay? Todo lo que pidiese al Padre conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús se os será hecho, ¿okay? Si alguno está enfermo en medio de vosotros, busquen, llamen a los ancianos, ¿okay? Y únjanlo cómo, con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿okay? Está la oración de acuerdo, cuando dos o más nos ponemos de acuerdo, ¿okay? O sea, hay varias maneras que usted puede recibir contestación de parte del Señor. Y en ese momento nos pusimos de acuerdo y empezamos a interceder. Y si no me equivoco, el Señor le dio una visión a mi esposo. Y él vio un león así, un león, ¿okay? Que representa el león de Judá, que la tomaba ella de la mano, ¿okay? Y eso simboliza la victoria de parte del Señor. ¿Qué pasó? De lo natural, de lo que estábamos viendo, ¿okay? Fuimos llevados a esa atmósfera de lo sobrenatural y el Señor le mostró la verdad, ¿okay? La realidad era que había una gran batalla, pero la verdad es, ¿okay?, que el león de Judá iba con ella en medio de esa batalla y que el Señor le iba a dar a ella una gran victoria. En ese momento ella no podía coger un avión en ese instante, pero ¿sabes qué? El Señor, las oraciones traspasan los límites del tiempo y las barreras y las fronteras. Mi alma te adora, Jesús. Y la larga historia corta, amados hermanos, que cuando usted va en la dirección del Espíritu, el Espíritu lo va a conectar a usted, ¿okay?, con la verdad del Señor. Esa verdad que usted necesita. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que en vez de esa mujer llenarse de pánico, ella se armó de fe, ella se armó de valentía. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebata. Así que ese día no cogió en el avión, al día siguiente ya cogió ese avión. ¿Y sabes qué, amados hermanos? Ahí ella la llevaron a un psiquiátrico. Qué triste, un padre que le lleven un hijo a un psiquiátrico. Pero ¿sabes qué? Ahí Dios se les reveló, ¿okay? Dios obró en la vida de esta persona, ¿okay? El Señor la levantó, ¿okay? Y ahora ella y su casa le están sirviendo al Señor. ¿Okay? Así que la verdad va por encima de la realidad. ¿Okay? Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Juan 10:9, bien importante esto, José. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Subraya eso en su Biblia. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, ¿ok? Y no es que usted es salvo y entra y sale del Señor, dice entrará y ¿qué? Entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos es el nutriente de las ovejas. La Biblia dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas
oyen, reconocen mi voz. En otras palabras, cuando usted está pasando una situación difícil, amén, el Espíritu Santo, ¿ok?, lo guía hacia esos pastos, hacia esa palabra específica, amén, que va a fortalecer y va a avivar su fe para que reciba las promesas del Señor. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo es ese maestro. Yo no sé si ustedes han escuchado un hombre llamado George Washington Carver. John Washington Carver fue un hombre cuyos padres fueron esclavos. Desde una temprana edad pues careció de muchas cosas, pero ¿sabes qué? John Washington Carver. George Washington Carver. George Washington Carver. Okay. Tenía una relación íntima con el Señor. Y mire lo que él dijo: toda mi vida me he levantado regularmente a las 4 de la mañana para ir al bosque y hablar con Dios. Ahí es donde Él me revela sus secretos. Y cuando todos los demás están dormidos, escucho mejor a Dios y aprendo mi plan. George Washington Carver. En ese lugar de intimidad, a las 4 de la mañana, cada día él se levantaba. El Señor le mostró 300 maneras de cómo usar el maní. En ese tiempo, la siembra de algodón era lo que traía las finanzas de ese lugar o de esa ciudad. ¿Okay? Pero en oración, él le preguntó en una ocasión: Señor, ¿y por qué tú creaste el maní? Él le hizo otras preguntas al Señor, pero no le hizo lo que el Señor le quería contestar. Así que en ese momento le preguntó: Señor, ¿por qué creaste tú el maní? Y ahí el Señor le mostró lo que dice la Escritura: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Así que allí el Señor le mostró cómo Él iba a separar estas moléculas y cómo Él iba a procesar este maní. Y encontró 300 maneras de hacer producir el maní en diferentes productos. Así que Dios no solamente quiere operar en tu vida espiritual, quiere operar en tus negocios. Él te va a mostrar esas cosas grandes y ocultas. Gloria a Dios. La oración en el Espíritu, y con esto termino. La oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Primera de Corintios 14, 12. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando usted ora en lengua, dice que no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Cuando usted ora en lenguas, usted ora a Dios, habla con Dios. A los principios de la década de 1990, durante la guerra de la tormenta del desierto, los que están en el ejército, pues tuvieron el ejército, saben lo que les estoy hablando. La tormenta del desierto. Se envió a reporteros estadounidenses a la zona de guerra para entrevistar al general que dirigía las Fuerzas Armadas de ese momento. Los reporteros, las cámaras, la televisión, ¿okay?, estaban allí. Y en su habitación había, escuche, una cama de doble cubierta con una manta militar verde, una mesita de noche. En la mesita de noche había una lámpara, una Biblia y un teléfono rojo. ¿Okay? El reportero le preguntó, lo que más le llamó la atención no fue la Biblia ni la mesita, fue el teléfono rojo. ¿Okay? Y él contestó que esa era una línea directa con el presidente de los Estados Unidos. Y cuando descolgó ese teléfono, no se comunicó con la secretaria, un asistente presidencial, un asesor, un congresista, un senador, sino con el presidente de los Estados Unidos en la línea. En otras palabras, cuando el país estaba en emergencia, ¿okay?,
ese general tenía una línea directa para hablar con el presidente de ese país. Asimismo, cuando usted ora en lengua, Satanás no entiende ese idioma, ¿okay? Ni sus demonios, ¿okay? Es una oración que va directo al trono de Dios. Mire, una de las cosas que abundaba la iglesia primitiva era orar en lenguas, orar en el Espíritu. ¿Cuándo puedo yo orar en lengua? Hubo una enseñanza hace muchos años que dice, no, usted ora en lengua solamente cuando le paran los pelos. Cuando usted siente, no. La Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Amén. El espíritu no lo va a hablar por usted. ¿Okay? Si el espíritu del profeta se sujeta al profeta, el espíritu va a hablar a través de usted, pero usted tiene que abrir la boca y orar en lengua. ¿Okay? Pastores, ¿qué pasa si yo ya he sido bautizado en el espíritu? Oré en lengua 3 veces y ya no oré más. ¿Tengo que pedirle al Señor que me bautice nuevamente? No, ya usted está bautizado. Avive el don, avive el fuego que está en usted. Abra su boca. ¿Okay? En una ocasión una joven se me acercó y me dijo, pastora, yo oré en lengua cuando estaba jovencita, pero ya después ya no volví a orar en lengua. ¿Qué tengo que hacer? Mire, cuando usted viene al Señor, usted es lleno del Espíritu. ¿Okay? Todo creyente que ha nacido de nuevo dice que hemos sido sellados, ¿okay? Con las arras del Espíritu en nuestro interior. Usted tiene la llenura, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, el bautismo es la manifestación de hablar, orar en lengua. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Okay? A mí me toca ministrar, pero cuando estén en la adoración, cuando estemos adorando al Señor, tú vas a levantar las manos bien alto, ¿ok? Vas a levantar las manos. Y la Biblia dice que levantemos manos, ¿qué? Altas. Y adora al Señor. Y tú simplemente le vas a dar gracias, Señor, gracias por el bautismo del Espíritu Santo. Y porque en cualquier momento, Señor, ¿okay? Voy a sentir esa manifestación nuevamente. Eso fue 1, 2, 3. Cuando se terminó la predica, ella se me acerca, pastora, yo no lo puedo creer lo que me pasó. Y le digo, ¿qué te pasó? Que cuando levanté las manos, inmediatamente comencé a orar en lengua después de tanto tiempo. Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Okay? Así que la oración en el Espíritu es la línea real que usted tiene con el Señor. Úsela. Siente miedo, pray in tongues. ¿Okay? Siente tristeza, ora en lenguas. Se siente débil físicamente, pray in tongues. Amen. La Biblia dice que el que ora en lenguas, en el libro de Judas, se edifica a sí mismo. ¿Okay? Su hombre interior, su espíritu, se fortalece cuando usted ora en lenguas. Así que esa línea directa es nuestra vida de oración en el Espíritu. La Biblia dice que oremos con el entendimiento, pero también que oremos ¿cómo? En el Espíritu. Así que edifíquese a sí mismo orando en lenguas. Smith Wigglesworth, un ministro de Inglaterra que fue poderosamente usado por Dios en la primera mitad del siglo XX, comentó que antes de salir a predicar, se acostaba en su cama y oraba en otras lenguas para edificarse a sí mismo y luego salir y edificar al pueblo del Señor. Así que cuando usted ora en lengua, usted se edifica a sí mismo. Texto para memorizar: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Okay? Amen. Yo quiero hacer algo bien rapidito para concluir este taller. El Señor le dijo a Habacuc: escribe la visión. ¿Okay? Esa promesa que el Señor te da, ¿okay? Es esa visión. ¿Okay? Es eso que Dios quiere hacer en tu vida.
¿Cuántos de ustedes tienen hijos que no les sirven al Señor? Familiares que no les sirven al Señor. Nietos. ¿Ok? No espere que sus nietos estén grandes para usted orar por su salvación. ¿Ok? Yo les voy a pasar estas manitas. ¿Ok? Y estas manitas simbolizan, pásalas, José, creo que descansa. Simboliza, ¿ok?, esa petición que usted le tiene al Señor. Si es su nieto, escriba el nombre de su nieto. ¿Ok? Si es su esposo, si es su familiar, escriba el nombre y vaya a esa promesa en la Biblia donde Dios le ha hablado. Escríbalo allí y póngalo en el refrigerador. Y cada vez que usted se sienta preocupado, pégale los 5. ¿Ok? Y declare lo que Dios ya ha dicho. Lo que dice, lo que diga, se os será hecho. ¿Ok? Y cuando se cumpla lo que dice esa manita, ¿ok?, usted se va a dar cuenta cómo ha crecido su fe y qué grande ha sido la fidelidad de Dios. Si son sus familiares, escriba los nombres allí. Póngalos en el refrigerador, póngalos en un lugar visible. Amén. Donde usted pueda ver las promesas de Dios. Hasta que la promesa de Dios, ¿ok?, usted la pueda ver más grande que su problema. Cuando usted ve las promesas de Dios, Dios le está hablando a alguien aquí. Cuando usted ve que la promesa de Dios es más grande que su problema, eso quiere decir que esa palabra ya permanece en usted. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os será hecho. Haga ese ejercicio, escríbalo allí. ¿Solamente de nieto? Sí, usted escríbalo allí en Feba. Esto es un ejercicio, ¿ok? Una dinámica, escríbalo. No tiene nieto, usted tiene hijos que no le sirven al Señor. Escríbalo. Escriba la visión. Escríbalo por nombre. Amén. Donde quiera, por frente y por detrás. Pastora, perdone que la moleste. En Habacuc, ¿cuál capítulo? Sí, libro de Habacuc, ya le digo. Si no me equivoco, Habacuc 2.